Magíster. Entendido. Buenas tardes a los participantes, compañeros e invitados. Soy César Alvarado y les doy la cordial bienvenida a este webinar titulado El análisis de participación de los gestores en las políticas culturales, organizados por la Cátedra de Teoría de las Políticas Culturales del segundo semestre de Gestión Cultural de la Universidad de Especialidades Turísticas, UDET, a cargo de la Magíster Elizabeth Guevara. Agradecemos también la presencia de la tecnóloga Sonia Viveros y el tecnólogo Mauricio Covagango, quienes nos hablarán desde su experiencia y su postura ante este registro único de artistas y gestores culturales, RUAC. Sonia Viveros, tecnóloga de sistemas con diplomado en desarrollo local con perspectiva de género, defiende la preservación del bagaje cultural como parte del pueblo afroamericano y directora de la Fundación del Desarrollo Social y Cultural Afroamericano Azúcar, trabajando por más de 25 años en el ámbito sociocultural, impulsando los derechos de los afrodescendientes para el aporte de la interculturalidad basada en igualdad de condiciones, equidad de derechos e igualdad de oportunidades. Por otro lado, también contamos con la grata presencia de Mauricio Covagango, diseñador gráfico y director teatral, desenvuelto en cargos públicos donde ha incursionado en la creación, adaptación, montaje y presentación de textos teatrales para niños, niñas y adolescentes, con y sin discapacidad, trabajando igualmente con grupos de atención prioritaria, enfocándose en la orientación de los procesos en la producción grupal y de manera individual para dar resultado a proyectos de ámbito social, ganador de diversos premios y reconocimientos a nivel cantonal. Bueno, entrando en materia que nos compete en este conversatorio, hablaremos un poco del Registro Único de Artistas y Gestores Culturales RUAC. Este sistema se encuentra vigente desde el 31 de enero del 2017 y según lo dictamina el artículo 10 de la Ley Orgánica de Cultura, es una herramienta que forma parte del Sistema Integral de Información Cultural. Es decir, este sistema recopila, sintetiza, difunde y pone en valor la información del ámbito cultural y patrimonial. Generada por las entidades públicas, privadas, comunitarias, así también como por la comunidad artística y la ciudadanía en general. De esta manera, el RUAC se convierte en una de las más importantes herramientas con el fin de generar información para implementar mecanismos de políticas públicas para el campo cultural a nivel nacional. A continuación, Leila Reis y Fuentes y Mónica Guayasamín, colegas participantes de la actividad, serán quienes se encargarán de intervenir de manera directa con nuestros gratos exponentes invitados. Adelante, Leila, te cedo la palabra. Muchísimas gracias, César. Buenas tardes, Mauricio. Buenas tardes, Sonia y Magíster. Un placer tenerlos hoy aquí. Muchísimas gracias por involucrarse en esta temática de esta materia que es muy importante para nosotros, los gestores culturales. Y tenemos algunas preguntas que abarcar el día de hoy, como para conocer la importancia de esta plataforma que es el RUAC. Entonces, yo les quisiera preguntar a ustedes, ¿cómo se enteraron del RUAC? ¿Qué tanta información tienen del RUAC? ¿Y cómo llegó a sus oídos sobre la plataforma del RUAC? Es la pregunta que le tengo a Sonia Viveros y posteriormente me puede responder Mauricio. Muchas gracias al instituto, muchas gracias también a la carrera de gestión cultural. Primero, felicitar esta iniciativa, me parece sumamente importante que no solamente estemos los gestores culturales desde el quehacer artístico o desde el quehacer cultural, desde el bagaje de los pueblos y de las nacionalidades, sino también tengamos la oportunidad de profesionalizarnos en este tema tan importante que desde, dicho sea de paso, ha sido como puesto en un segundo, tercer momento
en las prioridades del Estado, y si ahora tenemos no solamente la intencionalidad de seguir impulsando los temas culturales, y cuando hablo de temas culturales, yo quiero hablar desde el bagaje cultural propio de un pueblo. En el pueblo afroecuatoriano no podemos hablar de pueblo si no hablamos de cultura. Y cultura no es solamente para nosotros el ejercicio de las bellas artes, sino todo lo que implica ser parte de un grupo humano que se reconoce en unos casos como pueblos y nacionalidades, y en el caso nuestro como pueblo afroecuatoriano. Quería empezar diciéndoles esto porque no es lo mismo ser un gestor cultural que recrea la riqueza cultural de otros pueblos que ser un activista cultural, un gestor cultural propio de una misma, de un mismo grupo social o de una misma etnia. Dicho esto, la organización a la que me debo tiene 27 años de trabajo social y cultural, un trabajo identitario, un trabajo que busca la visibilidad de esa riqueza cultural, entendiéndose como música, danza, arte, artesanía, gastronomía, espiritualidad, cosmovisión del pueblo afroecuatoriano. El RUAC para nosotros es una herramienta de registro, se llama registro único, pero para nosotros es la posibilidad de constar en un listado, en un mapeo de grupos, personas, asociaciones, fundaciones legalmente constituidas. Me refiero de organizaciones que tengan RUC u organizaciones que sean únicamente de hecho. El RUAC nos ha permitido registrar a las organizaciones, a los grupos sociales y culturales afrodescendientes, sea de hecho o de derecho. ¿Cómo nos enteramos? Pues al ser parte tantos años de un ejercicio cultural, de un proceso de visibilidad de la riqueza de un pueblo en la ciudad de Quito y en el país, para nosotros era sumamente importante vincularnos no solamente con el GAT provincial provincial o cantonal de nuestra ciudad, en este caso el gobierno de la provincia de Pichincha o el municipio de Quito, sino también vincularnos con el Ministerio de Cultura y Patrimonio. Pero como digo, no para generar una visibilidad de las bellas artes afrodescendientes, sino para poner sobre la mesa de discusión y el trabajo y la posibilidad de acceder no únicamente a los recursos económicos y técnicos que puede brindar el Ministerio de Cultura, sino también poner al servicio de la sociedad ecuatoriana a través de la organización, de la institución formada para esto, el quehacer cultural de los afrodescendientes. Así fue como nos enteramos del RUAC, además que antes de la creación del RUAC, también por decreto presidencial del anterior presidente de la República, estoy hablando todo el ejercicio presidencial del economista Rafael Correa, no solamente se creó el registro único, sino antes del registro se abrió, como reza la Constitución, en la necesidad de conformar estos consejos ciudadanos, y desde entonces, porque no ha habido cambios, tenemos como organización y como persona el gusto de haber sido parte de todo un proceso de capacitación, formación para generar dos temas. La una, el ser parte, representando a las provincias del Consejo Ciudadano de Cultura, el Consejo Sectorial Ciudadano de Cultura, y por el otro lado ir generando e ir impulsando todo lo que fue la campaña de registro en el RUAC, también para dos cosas. La una, que fue para ir normando la elección
la campaña, la elección de los representantes de, las casas de la cultura ecuatoriana en las diferentes zonas, en las diferentes provincias, y luego para tener este registro único que se ha convertido en un requisito para acceder a los fondos concursables. Hasta allí, Leila, no sé si esta parte de la pregunta ya la pude contestar. Sí, Soñi, muchísimas gracias. Da un dato muy importante el que haya dado como que un realce a las organizaciones de aquí de Quito en especial para que sean parte del RUAC. Por otro lado, tenemos al compañero Mauricio, que tenemos entendido que él no es parte del RUAC. Sin embargo, queremos ver como que su opinión sobre qué tanto sabe del RUAC o si es que no tiene ninguna información del mismo. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Buenas tardes. Agradecer por la invitación que me han realizado para poder participar de esta actividad. Bueno, para responder básicamente esto de lo del RUAC, ¿no? Yo estaba en el COCA hace unos años, entonces habían algunos panas que estaban participando de ciertos procesos, ¿no? Entonces hablaban del RUAC. Chuta, RUAC, RUAC, RUAC. Entonces uno por métodos propios se pone a ver qué es el RUAC, ¿no? Entonces sí, sí es bien un registro, no se sabe qué es un registro para artistas, por el cual tú debes estar registrado y para poder tú participar de ciertos programas o procesos de contratación en el sistema público, ¿verdad? Más que nada lo he visto como desde ese punto, ¿no? Como un registro para participar de esas actividades. Más no he tenido el conocimiento de qué en sí implica el RUAC. No sé a qué apuntará, cuál será el fin, porque como ustedes bien saben, incluso hasta para la Casa de la Cultura participar de estas elecciones, que no todos los artistas o no asociados de estas casas de cultura tienen este conocimiento, ¿verdad? Entonces no es muy marcado mi conocimiento dentro del RUAC. Es lo que les podría comentar, qué es el RUAC para mí, ¿no es cierto? Exacto. En la clase con la magíster comentábamos la desinformación que hay hacia los artistas sobre el RUAC, el desconocimiento, quizás la desvinculación que tiene esta plataforma del RUAC con los artistas, que ha hecho que haya esa desinformación de una u otra forma y eso ha ocasionado que no los artistas y gestores culturales no sean parte del RUAC y no tengan la información que quizás tenga Sonia, que nos comentaba que en algún momento para ser parte de la directiva de las casas culturales es necesario pertenecer al RUAC. Claro. Entonces, hay otra cuestión también que, por ejemplo, así que lo mencionabas, ¿no? Los artistas, básicamente llevo dentro de este mundo artístico, ¿no? En algunas partes de aquí del Ecuador, hace ya más de unos 10 años. Entonces, imagínense que en todo ese lapso de tiempo, recién hace unos años atrás, obviamente que se creó en el 2017 el RUAC, ¿verdad? Pero años atrás, ¿qué existía previo a esto, no es cierto? O sea, ¿qué hay para los artistas que no están validados dentro de una rama cultural, por así decirlo, no es cierto? O sea, yo no he estudiado música, pero lo he podido hacer y he podido movilizarme y he podido sacar ciertos contratos, por así decirlo, ¿verdad? Pero no había anteriormente, o sea, se desconocía bastante de estos temas, ¿no? Y básicamente es eso, porque no ha existido, creo yo, una correcta difusión de estos programas, de estos proyectos dentro de todo de este sector cultural, por así decirlo, ¿verdad? Yo lo que diría allí es que al ser parte de la gran familia cultural, sea dentro de una estructura de hecho, o sea dentro de una estructura de derecho, sean grupos, sean dúos, tríos, solistas. El RUAC, desde mi conocimiento, permitió registrarse a todo profesional o no profesional que dentro de su quehacer realice actividades que se puedan calificar como culturales. Por ejemplo,
a los antropólogos pudieron registrarse en el RUAC, los grupos barriales, los solistas, como en el caso del cantante de nuestra agrupación, él la semana anterior se registró. Pero digo yo que hay corresponsabilidad porque, por ejemplo, a la Fundación Azúcar, aparte de interesarle ser parte o entrar a formar parte, o ¿cómo digo esto? De registrar un proyecto para la fundación, nos interesaba ser parte del RUAC porque al ser invitados como grupo cultural a diferentes actividades, uno de los requisitos que nos pide el Estado, que nos pide el sistema, es este documento de ser parte del Registro Único de Artistas. Nosotros tuvimos la oportunidad de representar al Ecuador Afro en una actividad fuera del país, y para poder acceder a todos los permisos que se necesita para poder salir, uno de ellos era tener el RUAC. ¿Por qué? Porque si no, nosotros no podíamos hablar en nombre del país. Teníamos que hablar en nombre de un grupo. O sea, no podíamos haber dicho, somos representantes del Ecuador Afro. Teníamos que haber dicho, somos un grupo social llamado Azúcar. Y nuestra invitación era a representar la diversidad social, cultural, poética, dancística del Ecuador. Ahora o sea, bien, sin ese documento no se puede comparar, no sé, o sea, sin un documento así como que del RUAC no se puede representar el arte o la cultura dentro o fuera del mira país. que te voy a, o sea, sí se puede, claro que sí se puede. De hecho, mucha gente lo hace. Pero, como digo, hay corresponsabilidad. Entonces, ¿por qué el RUAC? El RUAC permite, desde nuestro punto de vista, desde mi punto de vista muy personal, muy particular y muy desde mi organización, ¿sí? Hay una cantidad de artistas, una cantidad enorme de artistas que en el 2017, 2018 y parte del 2019, que fue toda la campaña que generaron en su momento desde el Ministerio de Cultura, desde las casas de la cultura, en torno a la necesidad de vincularse, de registrarse al RUAC. En ese entonces era por varias razones. El Instituto Nacional de Patrimonio, por ejemplo, el Instituto el IPAN, también las mismas actividades de la Casa de la Cultura exigían que quienes estemos participando de esos espacios requeríamos del RUC. Nosotros necesitábamos hacer una exposición de fotografía afrodescendiente en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en uno de sus salones. Y uno de los requisitos era, ¿están registrados en el RUAC? Lo otro era, ¿ustedes quieren ser parte de esos cambios que genera la Casa o que se debe generar en la Casa de la Cultura para poder elegir a los nuevos representantes de las casas de la cultura? También necesitábamos estar dentro de un registro. Como digo, hay veces que son como trabas o nudos que nos pone el sistema, pero a nosotros ser parte de ese sistema, si queremos que nuestras actividades culturales estén dentro de la ley, pues entonces hay que hacerlas. Yo creo, con mucho respeto, la necesidad de que cada uno de los artistas se registre. Miren que a inicios de este mes, nosotros, miembros de nuestra agrupación, que son parte de otras agrupaciones, porque, por ejemplo, en la actividad musical, que no es parte de nuestra cultura, me refiero a la bomba, a la marimba, no hay muchos intérpretes
y los intérpretes que son parte de los grupos afrodescendientes han sido invitados a ser parte de otras agrupaciones. Y entiendo que ha habido un llamado a concurso desde el Ministerio de Cultura, y los chicos que son parte del azúcar, que está registrada en el RUAC, para apoyar a las instituciones, agrupaciones, yo no sé, con las que están vinculándose para poder sacar este proyecto, y este proyecto es para grabar un disco. Y la voz, el cantante nuestro, dice: necesito, Sonia, registrarme en el RUAC porque si no, no vamos a poder calificar, o sea, entrar al concurso. Serían descalificados automáticamente. Entonces, no quiero decir con esto que todo el mundo se registre, eso es voluntario. Pero si yo quiero hacer una actividad o ingresar un proyecto para fortalecer mi agrupación a la Casa de la Cultura, al Ministerio de Cultura y Patrimonio, uno de los requisitos, ¿no es cierto?, es estar registrado en el Registro Único de Actor, en el RUAC. Si usted no quiere, creemos, Soñi y Mauricio, pero creemos que el objetivo con el que fue creado el RUAC en este momento sí cumple los objetivos que se pusieron, o sea, en la actualidad, los objetivos que tiene el RUAC se están cumpliendo ahora, o simplemente el RUAC fue creado y, como dice, el que quiere se inscribe y el que no, no. Porque creo yo que sería importante la difusión, porque como estamos viendo, Mauricio se enteró de boca en boca y no tiene la suficiente información del RUAC, que ha hecho que a él no le interese pertenecer o ser parte, sino hasta que llegue una oportunidad, como usted lo mencionaba, una oportunidad quizás de salir del país, quizás de estar en estas propuestas que da el RUAC para ganarse estos fondos concursables. Entonces, quiere decir que quizás no hay la suficiente difusión o algo está pasando que no está cumpliendo el objetivo del RUAC, que ha hecho que muchos artistas no les nazca aún ser parte del RUAC, tener el RUAC. ¿Quién contesta? ¿Cualquiera? Básicamente yo no creo que es esto de que nazca o no nazca, ¿verdad? Bueno, en mi punto personal he podido salir del país por medios propios para llevar un poco de arte desde aquí, ¿verdad? ¿Qué beneficios? Básicamente tú dices de los objetivos del RUAC, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los objetivos puntuales del RUAC? Porque para objetivos y beneficios, o sea, si yo veo que solo necesitas, porque uno de los objetivos, creo que yo lo había visto por allí, era, ¿cómo es esto? Organizar la información de quienes nomás están dentro del sector cultural, creo, números, ¿verdad? Pero si solo quieren números para determinar cuántos artistas están dentro de este círculo, porque es así, básicamente, ¿qué beneficios más tiene? Yo no veo alguna otra cuestión de que, por ejemplo, ustedes conocen los colegios que existen, el colegio de contadores, el colegio de ingenieros civiles, donde tú al afiliarte a estas entidades recibes beneficios. Por ende, siempre hay más afiliados y ellos es como que también validan de cierta manera de que estos contadores, de estos ingenieros civiles puedan ejercer ciertos cargos, o sea, porque ya te dan un carnet y están en esta cuestión, ¿verdad? Pero el Exactamente. artista no, el artista tú coges Exactamente. y aquí en el RUAC te inscribes y solo te meten en una base de datos solo para determinar que has sido artista, ¿no es cierto? Entonces estás diciendo que el RUAC solo me va a validar como artista. Antes del RUAC entonces no habían artistas, solo porque ahorita quieras o no te inscribas, vas a ser o no artista, ¿no es cierto? Y con esta cuestión no solo digo como artista, ¿no es cierto? Sí también involucran a los gestores culturales y todos los demás que estén afines de este sector, ¿verdad? A ver, como ciudadanos, nosotros tenemos la libertad, y como ciudadanos y gestores de la cultura, seamos asociados o no Todos asociados, ciudadanos tenemos la no libertad son artistas o gestores culturales. como ciudadanos de esta línea cultural.
O sea, no dejamos de ser ciudadanos y somos ciudadanos en la línea cultural. Me refiero específicamente, Mauricio, a quienes sí creemos en que es necesario estar registrado, no por los beneficios, porque también el azúcar ha tenido oportunidades de salir. Tiene 27 años mi fundación y desde el 2017 existe el RUAC. Y desde el 2017 acá es que para hacer alguna actividad nos piden, o por lo menos a nosotros nos ha tocado, nos piden varios documentos. En Quito nos piden el RUC, que es el registro único, ¿no es cierto? Nos piden el RUP, RUP, y nos piden también el RUAC, si es un tema artístico cultural. Entonces, como digo, estamos dentro de un sistema y en ese sistema nos ha tocado ir entrando. No existe solamente el RUC, el RUAP, porque también tenemos otro registro que agrupa aquellos productores, ¿no es cierto? Me estoy refiriendo al registro de los productores comunitarios, productores, ¿no es cierto? Ese también es un registro. Y para que, por ejemplo, participen en las ferias de producción, ¿cómo se llama? Solidaria, también les piden, ya, no pongamos la palabra exigir, les piden que sean parte de ese registro. Entonces, una de las cosas que yo pongo sobre la mesa, desde mi experiencia, es que yo, como Sonia Viveros Padilla, he encontrado la posibilidad de estar al interior de nuestros pueblos y nacionalidades. Me refiero indígenas, montubios, mestizos y afrodescendientes en nuestro país, haciendo lo que entiendo es lo que es el mandato de mi organización. Pero cuando he querido que representemos como país, es uno de los requisitos que nos piden. Yo solamente estoy señalando aquí que el RUAC viene a ser no solamente un requisito para mapear a las organizaciones, sino también para algunos beneficios que se entendería que desde la institución llamada para esto están trabajando. Por ejemplo, en el momento en que estaba activo el tema de los consejos ciudadanos, una de las cosas que se buscaba es el hecho de que los artistas puedan tener un seguro social para que tengan una vejez, un retiro digno. También se buscaba la posibilidad de que se regule el costo de artista, por decirlo así. Porque una de las cosas que salieron en las asambleas, yo no sé si en la Amazonía lo hicieron, pero acá en la sierra, en Quito, se hicieron varias asambleas locales y cantonales y luego provincial para trabajar, para analizar las necesidades de los artistas y los requisitos que requería este registro. Por decirte algo, el tema de regular los costos de artista era un pedido de los artistas. ¿Por qué? Porque decían que si un guitarrista ofrece sus servicios por 50, había otro que ofrece por 20 y había otro que ofrece por 100. Entonces, que este registro permitiría también unificar esos ingresos que los artistas que comercializan con su arte podrían trabajar. Otro de los beneficios que para mí es importante señalar dentro del RUAC es la posibilidad que nos ha permitido a nosotros el ir haciendo gestión nacional. Y yo debo hablar de lo internacional porque para nosotros, al no tener posibilidades de lograr financiamiento para fortalecimiento de nuestras organizaciones al interior de nuestro país, nos ha tocado también hacer gestión fuera de él. Pero para eso nos han pedido
que tengamos en regla la documentación cultural que el país exige. Y uno de esos ha sido el RUAC. O sea, desde esa experiencia te estoy hablando. Mas, sin embargo, no quiero decir con esto que nuestro grupo cultural vive del Estado, ¿no? El quehacer cultural es desde las voluntades, desde las necesidades particulares y desde los encuentros, ¿no es cierto? Desde ir hablando los mismos lenguajes, desde hablar desde los pares. Cuando Pienso que es necesitamos un escribir algo, poco, sí necesitamos poner el RUA. No soy pienso funcionaria, que, ¿no? Ahora, antes sí. pienso que es ilógico un poco también que uno de los objetivos del RUAC sea equiparar el costo del artista. Hablándote desde la parte de diseño, ¿no es cierto? Solo tomando un ejemplo un poco aparte, pero también cercano. Yo no puedo igualarme a los precios de otros diseñadores de mi área, porque básicamente los otros tampoco es que sean buenos y tal vez haya muchos mejores que mí, ¿no es cierto? Entonces no se puede equiparar costos de los artistas sabiendo que unos son buenos y otros malos, porque no va a generarte lo mismo, ¿no es cierto? O sea, el mismo producto que tú deseas. Ahora, si bien es cierto que dices que es algo muy fundamental el rock, yo considero que fundamental sería que que los artistas, los gestores culturales cuenten con un portafolio, ¿verdad? Un portafolio que obviamente el portafolio te va a validar más que cualquier otro documento de todo el trabajo que estás haciendo. Entonces, desde ese punto, está otro punto en contra para el rock, ¿no es cierto? Que me quiera equiparar o me quiera Yo te hacer estoy algo más que hablando, los a artistas, ¿no es ver, cierto? yo te estoy hablando del ejercicio, ¿no es cierto? Que dentro de la propuesta del RUAC se hacía como el Consejo Ciudadano de Cultura. O sea, desde allí te estoy hablando. Para saber los beneficios del RUAC, basta poner RUAC en la red, en el internet, y allí te va a salir lo oficial, ¿no es Ya, cierto? y Pero la las demandas difusión mismo sociales son es, otras. La difusión hay que reclamar, hay que exigir, hay que procurar la haga la institucionalidad. Ujú. No Otra nosotros, pregunta. Ustedes, gestores. Soñi, Dígame. Mauricio, ahorita que estamos como que equiparando propuestas de mejoramiento del RUAC, ustedes como gestores, como artistas, ¿qué estrategia plantearían como para que el RUAC mejore su objetivo y no solo sea como que el tener un registro de cuántos artistas tenemos en el país, sino que tenga como que otra línea que dé beneficios a nosotros como artistas o como gestores culturales? ¿Tienen ustedes como que una nueva idea, como que una nueva perspectiva que haga que este registro sea más beneficioso para los artistas? claro, ya lo mencioné Perdón, anteriormente. perdón que te corte un ratito, Mauricio, discúlpame. Justamente aportando la idea de Leila, sí, de acerca de buscar como una estrategia y con ello también si se está cumpliendo el objetivo en la actualidad. Yo considero que si de verdad se está cumpliendo todos estos objetivos en el área rural, hay que tener en cuenta que también muchos de los artistas del área rural ni siquiera saben qué es el RUAC. Entonces, a ellos se les hace contratos o ciertos contratos en los GATS propios de cantonales o comunitarios, ¿no? Entonces, donde no se les exige justamente este registro o estar inscritos en estos lugares, justamente porque no tienen ni las condiciones tecnológicas o las condiciones geográficas también. Entonces, eso también sería como un punto a discusión también en cuanto a cómo se podría como mejorar o buscar otras estrategias que vinculen a toda la comunidad, no solo a la comunidad de gestores artísticos o la comunidad de artistas en las grandes ciudades, sino también en qué pasa en el área rural. Perdón, era una acotación y bueno, a ver si nos ayudan como a Sí, desarrollar esta idea. básicamente, como les comentaba, ¿no es cierto? O sea, en sí deberían existir beneficios, ¿no? Como tú dices, en el área rural no existe esta información, este acercamiento. Si bien es cierto, debería existir un amplio
registro de artistas donde ellos deberían acceder a estos concursos. O sea, no necesitaría llegar como que por contrato directo, si de esta manera funcionaría el RUAC, ¿no es cierto? O sea, que tú estás registrado, un GAD municipal abre un concurso porque necesita mejorar la cultura, necesita mejorar un área dentro de su parte cultural, ¿no es cierto? Llamas a un concurso, ¿verdad? Entonces, dentro de ese concurso, obviamente debería ser un requisito este RUAC, pero ya sabes que te van a llamar de cierta manera para concursar, o sea, que vos puedas acceder a esto. No que yo me inscribo y ya, gracias, ahí se queda la cuestión. O sea, siempre van a necesitarse beneficios, o sea, de asociación mismo, ¿no es cierto? Para que de una u otra manera funcione. Porque si solo me van a tener como dato, no me voy a inscribir. Si solo quieren que sepa o si quieren validar al artista o al gestor cultural con un registro que es como hacerte un correo electrónico donde solo te llegan mensajes y nada más, me hago un hotmail y me hago propia difusión como artista mismo y empiezo a hacer también la cuestión cultural desde mi punto de vista, desde mi perspectiva. Yo lo que aquí puedo señalar es lo siguiente. Primero, yo creo que hay que hacer un llamado a la institución que está rectora del tema cultural en el país, que en este caso ya no es, ya no hay, ya no existe el Ministerio de Patrimonio, se fundió, ¿no es cierto? Se fusionó, se unió con el Ministerio de Cultura y Patrimonio, que se llama ahora, y ellos son los rectores y los impulsores, los gestores del tema del RUAC. Entonces, para el tema de socializar, para el tema de bajar a los territorios urbanos, suburbanos, rurales, es necesario hacer el llamado a la institución, ¿no es cierto? Demandando unas campañas profundas. En el caso del tema de diversificar, yo creo que es interesante trabajar con el Ministerio de Cultura para que se valore la diversidad que existe en los temas culturales. ¿Por qué hablo de diversidad? Porque y esa es una discusión que he tenido mucho con el ministerio, es el tema de diferenciar lo que son las bellas artes, que es lo que más ha impulsado el ministerio, la pintura, la escultura, ¿no es cierto? Y valorar también el bagaje cultural de los pueblos y las nacionalidades. Esa es mi línea y sobre eso hemos estado peleando muchísimo. Y lo otro es también la necesidad de descentralizar el servicio, ¿no es cierto? Suelen decir que las instituciones del Estado están en Quito y que están en Quito y que es como que de aquí, desde Quito, se distribuye, ¿no es cierto? Suele decir un dicho popular, es que Dios atiende o despacha desde Quito. Y no, en el caso de los gestores, trabajadores de la cultura y desde la memoria oral o tradicional, que es parte de las culturas, eso está en el territorio, eso no está en las grandes ciudades. Mas, sin embargo, esa parte de la diversificación, de la descentralización, tiene que entrar a trabajarse con los GATS. Tal es el caso que el mismo ministerio ha entregado las casas culturales que tenían en hace 2 gobiernos a los municipios. Y ahora esas casas están o subutilizadas o desocupadas, ¿no es cierto? Y ahora por el otro lado, si sabemos nosotros que existe un documento que viene a ser un requisito para nosotros los gestores culturales y los artistas, es nuestra responsabilidad también investigar qué nomás es lo que hace este RUAC. No es únicamente un listado, un mapeo, un directorio telefónico donde está nombre, dirección, teléfono y qué hacen. Eso no es el RUAC. No.
No hace únicamente eso el RUAC. El RUAC es tu certificación de ser parte de un colectivo cultural nacional, ser parte de esa ciudadanía cultural en el país, ¿no es cierto? Con el cual uno puede generar otras acciones. Una de ellas es el poder ser parte de estos concursos, de estos llamados a ¿cómo se llama eso? A fondos concursables, y no me estoy refiriendo a fondos concursables únicamente en el tema económico, sino a esos fondos concursables cuando uno requiere asistencia técnica, cuando uno requiere acompañamiento, cuando uno requiere perfeccionamiento de algunas cosas, también esas son beneficios que están en el RUA. Sin embargo, y vuelvo a subrayar, al ser parte en su momento, porque los 4 últimos años eso no funcionó, antes de estos últimos 4 años, al ser parte del Consejo Ciudadano, lo que se buscaba es que las personas que logren registrarse también puedan tener la posibilidad de generar una alianza, una línea, ¿no es cierto?, con el seguro social, así como existe el seguro social campesino, se buscaba la posibilidad de que se pueda generar un seguro al artista, porque no sé si les pasa a los grandes artistas de las bellas artes, obviamente no, pero a nuestros viejos, nosotros tenemos artistas tradicionales de la cultura afrodescendiente que están en la indigencia, y a esos estábamos apuntando con esa posibilidad de que se abra a través de registrar a los artistas, a través de registrar a nuestros ancianos culturales, a través de registrar a quienes pasan la memoria oral, para que tengan la posibilidad de tener al menos una pensión cultural digna en su vejez. O sea, son temas en los que hay que, no sé, retomar, profundizar, o simple y llanamente yo les invito a abrir los espacios, si se puede, de hecho, con los rectores de la política pública en la cultura, para que puedan ampliarnos el tema de que, o cambiar el nombre, capaz el nombre de registro único nos lleva al imaginario de solamente hacer un checklist de quiénes sí y quiénes no. No, esto va mucho más allá. Sí, Sonia, es importante lo que usted me acaba de decir. Moni les tiene una última pregunta como para ya ir cerrando el espacio. Buenas tardes con todos. Mi pregunta va en función de lo que es el registro de gestores culturales, pero en el aumento y la descendencia. Se evidencia que el registro de actores y gestores culturales tiende a aumentar cuando se realizan las convocatorias para fondos concursables. Actualmente el ministerio no se ha pronunciado. ¿Creen ustedes que si este pronunciamiento es de forma negativa, habrá un registro de gestores culturales? Porque como se evidencia en las estadísticas, hay un aumento por querer ganar estos fondos. ¿Qué creen ustedes? Me ayuda primero, por favor, Gabriela, y después Mauricio. Gabriela, perdón, soy yo, Sonia, sino que estoy desde el teléfono de mi hermana. Me perdí y me iba a quedar calladita. Yo creo que eso es negativo. Eso es negativo desde cualquier punto de vista, no solamente desde el RUAC. Es un tema, un problema social. ¿Sí? Cuando sabemos que nos van a tomar el examen, estudiamos. Si estudiaríamos y estaríamos pendientes de la materia todo el año, el rato del examen, solamente aplicaríamos el conocimiento. Lo mismo es en el hecho de las elecciones cantonales o nacionales. Si todo el año, todos los 4 años, los candidatos trabajarían para que los votantes, ¿no es cierto?, sepamos del trabajo que hacen, no habría necesidad de votar tantísimos recursos en 2 meses y mes y medio, incluso en estas últimas elecciones de campaña electoral.
porque solamente allí nos acordamos del electorado, solamente ahí visitamos y solamente ahí les damos, sobre todo en la zona rural, cualquier cosa para alegrarles el alma, el corazón y la vida. O sea, están comprando nuestros votos. Yo considero lo propio en el RUA. Aumenta la demanda cuando salen los fondos concursables como en este mes. O sea, estos 2 últimos meses han salido las convocatorias para fondos concursables y en la convocatoria dice uno de los requisitos que no había antes, ese requisito no estaba antes, es que los miembros de su agrupación, de su colectivo, de su grupo, estén registrados en el RUA. Ese es uno de los requisitos que salen en los fondos concursables. Entonces, si yo quiero acceder y ganar como grupo ese pedacito de recursos que me fortalecería la iniciativa que tengo, ¿qué tengo que hacer? Cumplir los requisitos. Y si el requisito es que me registre, pues entonces ahí se dispara el tema del registro único de artistas, en el caso de los temas culturales. Para mí, el registro debe existir, porque ahí podríamos saber cuántos grupos jóvenes tenemos, cuántos grupos de trayectoria tenemos, cuántas escuelas de formación cultural tenemos, cuánta gente tenemos de adultos mayores que son transmisores de la cultura, en el caso de nosotros, los pueblos y las nacionalidades, cuánta sabiduría tiene o conocimiento tiene el profesor, profesora de gestión cultural, de música, de danza, de lo que sea que fuera parte de nuestro bagaje cultural que está enseñando o transmitiendo a los estudiantes de primaria, secundaria o superior en temas culturales. Yo, por ejemplo, ahí tengo muchos reparos. En el caso afrodescendiente, en las escuelas y colegios, les obligan a los niños y niñas a pintarse de negritos y bailar marimba con una música de bomba. Entonces yo a esa profesora, profesor, realmente le descalificaría enseguida, porque no es así, no tiene el conocimiento. Para ser parte de un tema de concurso de méritos y oposición y sobre todo en el tema de enseñanza, tiene que estar registrado y tiene que poner su hoja de vida o su currículum o su expediente, como lo decía Mauricio, para que uno pueda saber con quién está trabajando. Hay muchos profesores y profesoras que tienen el conocimiento occidental y tratan de enseñar temas de tradición o temas de territorio y no se toman la molestia de hacer una investigación o de invitar a los abuelos, a las abuelas, a que sean ellos los que cuenten desde su vida propia, desde su historia, lo que es efectivamente la riqueza cultural de sus pueblos. Entonces, el RUAC para mí no se trata únicamente de un listado o de un requisito que alguien interesado en algo tiene que cumplir. Se trata de una realidad social, ¿no es cierto? Y de un respeto a la diversidad cultural. Hasta allí. Ya, bueno, yo voy a continuar, ¿no? Básicamente yo sí creo que igual en estas épocas se disparan esta cuestión de los registros, ¿no? Obviamente porque quieren participar de estos procesos, pero si bien es cierto y como es de conocimiento común, todos estos procesos están amañados desde la parte central. Lo hablo desde acá de Napo. Gente que ha estado en estos procesos culturales, o sea, ha amarrado tanto tiempo que no han dejado la teta, por así decirlo, y no han permitido que otros artistas con RUAC, sin RUAC, puedan acceder a estos concursos, porque te ponen trabas, obviamente. Entonces, sí es la cuestión también por parte del sistema, ¿no es cierto?, en el que se ha creado esta situación, y por parte del artista también, porque si bien es cierto, el artista, el gestor cultural es quien debe estar presionando para que se cumplan estas políticas. Si tú ahorita en cualquier sector cultural de donde te encuentres llamas a reunión, van a venir 3 o 4 personas. Entonces, con esas 3 o 4 personas, está duro que se haga algo cuando ya está dentro de este sistema mismo visibilizado quién va a trabajar y quién no, ¿no es cierto? Entonces, sí, de ley es esta cuestión, primero de ¿cómo se podría decir? De
mañosería, apañamiento, no sé la palabra muy más específica, pero es eso. Esa es la cuestión, sí tiene corresponsabilidad el artista en esta situación, pero también son los procesos que se vienen dando, donde no te permiten participar, básicamente. Listo, muchas gracias por sus aportes. Bueno, voy a hacer como un pequeño resumen de lo que hasta ahora hemos hablado de parte de Sonia y de parte de Mauricio. Los dos consideran que el RUAC saben cuál es la definición de esto, ¿no? Pero están a la discordancia en lo que significa en sí los objetivos o para qué se creó esto. Por una parte, Mauricio cree que es para realizar un registro, para tenerlos en la cuenta nacional de cultura y poder hacer como una contabilidad, es decir, para ponerlos en números, mientras que Sonia considera que es para poder realizar un trabajo dentro de las mismas organizaciones, es decir, no es una cosa solo de beneficios o de contar como un número, sino es algo que va más allá sino trabajar con la cultura desde varios frentes. Asimismo, lo que nosotros evidenciamos es que por una parte, Mauricio conoce lo que se le ha dicho del RUAC. En cambio, Sonia, al ser una persona que ya está en una organización, ha ido más allá de la investigación. La conclusión aquí sería que efectivamente debe haber una corresponsabilidad por parte del Estado para poder socializar estos conocimientos y por parte de los artistas para poder informarse de lo que está haciendo el Ministerio de Cultura. Más sin embargo, los dos ponen en planteamiento que el arte es una actividad que se debe realizar con o sin este registro. Entonces, eso sería la conclusión a la que podemos llegar hasta el momento. No sé si César o Leila quieran decir algo. Bueno, de mi parte yo creo que es importante que se generen todos estos diálogos porque nos ayudan justamente a disipar muchísimas dudas, ¿no? Yo agradezco por parte de la universidad de que se generen estos diálogos y también hago una invitación a otras carreras para poder plantear propuestas, para poder plantear objetivos también claros desde el otro lado, también de donde nos afectan cualquier tipo de problemas que hayan en nuestras comunidades o en nuestro entorno. Entonces, de mi parte, yo les quedo muy agradecidos tanto a la universidad como a Mauricio, como a Sonia. Muchas gracias. No sé, Leila, ¿nos puedes acotar en algo más? Sí, me quedo con la satisfacción de que realmente hemos visto las dos caras de la moneda, como hablábamos en la clase, de saber el por qué hay personas que sí se han registrado al RUAC, qué tanta información tienen sobre esta plataforma y realmente, como decía la magíster, el sacar como que una conclusión de cómo nosotros como gestores culturales que estamos estudiando esta carrera podemos en algún futuro fortalecer estos espacios y creo que con la opinión de Mauricio y de Soñi realmente como que tenemos más clara la situación y nosotros como gestores culturales en algún futuro, y lo hablo por mí y por mis compañeros también creo, me tomo la atribución de plantear nuevas reformas que hagan que los gestores y actores culturales no solo lo vean como un registro y que sea como algo también beneficioso como para nosotros. Estoy muy agradecida con Soñi y con Mauricio por tomarse un tiempito y acolitarnos en esta charla de hoy. Fue un debate muy interesante el ver las perspectivas de ambos. Estamos muy agradecidos con ustedes y pues dulce tarde, muchísimas gracias por estar hoy presentes en este webinar sobre políticas culturales, hablando hoy día sobre el RUAC.